En el corazón del Yucatán, donde las aguas tranquilas de los manglares se entrelazan con los campos de pastoreo, un enemigo silencioso comenzó a alterar la vida de los ganaderos locales. Al principio, pocos notaron su presencia. Solo desaparecían algunos becerros, uno cada tanto, y los hombres del campo pensaban que serían jaguares o coyotes. Pero cuando las huellas comenzaron a marcar el barro junto a los abrevaderos y los cuerpos mutilados de animales aparecieron flotando en los canales, el miedo tomó forma. No se trataba de un depredador terrestre, sino de cocodrilos gigantes que habían comenzado a invadir las zonas rurales, empujados por las lluvias torrenciales y los cambios en las corrientes de los ríos. Los campesinos de las comunidades cercanas a Celestún y Uxmal empezaron a contar historias que parecían salidas de una pesadilla. Un niño que fue a pescar con su padre desapareció entre los juncos, arrastrado sin un solo grito. Un toro de casi 500 kilos fue hallado con el lomo destrozado y marcas profundas de colmillos en el abdomen. Las autoridades recomendaron precaución, pero en el campo la precaución no alimenta familias. Los ganaderos comprendieron que estaban solos. Si no hacían algo, pronto perderían no solo a sus animales, sino también su sustento. Los cocodrilos, algunos de más de 4 metros, comenzaron a moverse con libertad por los canales que alimentan las haciendas. Eran rápidos, silenciosos y pacientes. Se camuflaban entre el lodo, esperaban el paso de una vaca o un cerdo y atacaban sin aviso. Los rancheros, acostumbrados a la dureza del clima y las enfermedades, no sabían cómo enfrentar a un animal así. Intentaron cercar las zonas más peligrosas, pero las lluvias derrumbaban las cercas de madera. Pusieron trampas, pero los reptiles las destrozaban con la fuerza de su cola. Lo que comenzó como un problema aislado se transformó en una invasión. Algunos hombres decidieron unirse. No eran cazadores profesionales ni buscaban trofeos, sino proteger lo que era suyo. Armados con rifles viejos, machetes y linternas, comenzaron a patrullar los márgenes de los ríos durante la noche. Se organizaban por turnos, mientras otros cuidaban al ganado. Era una lucha desigual, pero necesaria. Sabían que un solo error podía costarles la vida. Los cocodrilos cazan en silencio, se acercan con el agua hasta el cuello, y cuando atacan, lo hacen con una precisión letal. En más de una ocasión, los hombres debieron disparar a pocos metros para salvar a un compañero o a un animal acorralado. Con el paso de los días, los enfrentamientos se volvieron más frecuentes. Algunos ranchos reportaron la pérdida de hasta un 30% del ganado, una catástrofe económica para familias que dependen de cada res. Los hombres comenzaron a rastrear los nidos para controlar la reproducción, quemando los huevos encontrados en las orillas fangosas. No lo hacían por crueldad, sino por supervivencia. Cada nueva cría significaba un futuro ataque. Las mujeres del pueblo, mientras tanto, organizaban rezos en la pequeña capilla, pidiendo que las aguas se calmaran y que los animales se alejaran. Pero los cocodrilos no entienden de plegarias ni fronteras. Un testigo de la zona de Unucmá relató una noche que cambió su vida. Dijo que oyó un alboroto entre las vacas, y al acercarse con una linterna, vio como un cocodrilo enorme arrastraba a un becerro hacia el agua. Disparó 2 veces, pero las balas apenas lograron asustarlo. El animal soltó a su presa, giró lentamente y lo miró con una calma aterradora antes de sumergirse en el fango. Desde entonces, afirma que ninguna noche duerme tranquilo. Los hombres saben que si uno aparece, hay más cerca, observando, esperando. Cada charco, cada sombra se convierte en una amenaza. A medida que la invasión se extendía, las autoridades ambientales empezaron a intervenir. Sin embargo, la mayoría de los rancheros desconfiaba de las promesas del gobierno. Ellos viven de la tierra, y cada día de espera significa pérdida. Las medidas de protección llegaban tarde, y mientras tanto, los cocodrilos seguían multiplicándose. Los expertos explicaron que los cambios climáticos habían alterado su hábitat natural, empujándolos hacia zonas agrícolas en busca de alimento. Pero para los ganaderos, eso no era una explicación, sino una condena. Los pobladores del Yucatán aprendieron a reconocer el sonido del peligro. El chapoteo breve, la corriente que se corta de repente, el silencio que antecede al ataque. Los más viejos recuerdan cuando los cocodrilos vivían lejos, en los pantanos profundos, y el hombre y el animal se respetaban mutuamente. Ahora, ese equilibrio se había roto. Los ganaderos no buscaban exterminarlos, solo recuperar su paz, proteger sus animales y evitar que más personas desaparecieran bajo las aguas turbias que un día fueron su fuente de vida. Las lluvias continuaron sin pausa durante semanas, y los ríos del Yucatán se desbordaron como nunca antes. El agua cubrió caminos, pastizales y hasta los patios de las casas. Para los ganaderos, eso significó una cosa: los cocodrilos ya no necesitaban salir de sus zonas húmedas para cazar, el territorio les pertenecía.
Muchos comenzaron a aparecer incluso en los alrededores de las escuelas rurales y los pozos comunitarios, donde mujeres y niños solían buscar agua. El miedo se volvió parte de la rutina diaria, una sombra constante que acompañaba cada paso. Los hombres salían armados incluso para revisar las cercas o alimentar a los animales, porque nadie sabía desde dónde podía surgir el siguiente ataque. Los más jóvenes del pueblo, con la energía y la rabia de quien ve su trabajo destruido, empezaron a organizar verdaderas expediciones de control. Algunos sabían rastrear por las huellas y las marcas en el lodo, otros conocían los puntos donde los reptiles descansaban al sol. Se movían en grupos, siempre de madrugada o al caer la tarde, cuando el calor era menos sofocante y los cocodrilos más activos. Usaban camionetas viejas, focos potentes y radios para comunicarse. No era una cacería deportiva ni una competencia, era una operación improvisada, casi militar, para recuperar el control del territorio. En una de esas noches, cerca del rancho El Zapotal, un grupo de ganaderos se enfrentó a lo que más tarde describirían como el monstruo del canal. Medía más de 5 metros, con una cabeza enorme y una piel cubierta de cicatrices, prueba de que había sobrevivido a décadas de batallas. Los hombres lo encontraron mientras intentaba arrastrar una vaca recién parida. 2 disparos de escopeta apenas lograron detenerlo. El animal giró con furia, embistió hacia la orilla y casi volcó una de las camionetas. La escena fue un caos de gritos, disparos y lodo. Cuando finalmente cayó, los hombres guardaron silencio. Nadie celebró. En los ojos de todos había respeto, pero también tristeza. Sabían que ese cocodrilo no era solo una amenaza, era una víctima más de un ecosistema que se había salido de control. Los días siguientes, la noticia corrió como fuego entre las comunidades. Algunos sintieron alivio, otros preocupación. Cada cocodrilo abatido significaba también un desequilibrio en la naturaleza. Los biólogos locales advirtieron que el exceso de lluvias y la expansión humana en los manglares habían empujado a los reptiles hacia zonas rurales. Pero la realidad en el campo no se mide en teorías. Se mide en vacas muertas, en pérdidas económicas, en el miedo de que un niño no vuelva a casa. Las familias sabían que si no actuaban, pronto no quedaría nada que defender. En los pueblos más afectados, los ganaderos empezaron a cooperar con las autoridades ambientales. No fue una alianza fácil. Hubo discusiones, desconfianza y reclamos. Pero poco a poco comprendieron que la única solución real era combinar conocimiento con acción. Algunos especialistas propusieron crear canales artificiales y cercas naturales con plantas que ahuyentaran a los cocodrilos. Otros ayudaron a instalar sensores de movimiento cerca de los abrevaderos. No todos los esfuerzos funcionaron, pero representaron una esperanza. Por primera vez en meses, las comunidades sintieron que no estaban completamente solas. Aún así, el peligro persistía. Cada lluvia fuerte traía nuevos reportes. Algunos cocodrilos se habían adaptado de tal manera que podían recorrer kilómetros por tierra húmeda, atravesando caminos y acercándose a los corrales. Los hombres los encontraban de madrugada, inmóviles entre los charcos, esperando. Cada encuentro era una prueba de coraje. Muchos sabían disparar, pero pocos podían hacerlo con la calma necesaria. Bastaba un segundo de duda para que el animal se lanzara con una fuerza imposible de imaginar. Los relatos de esos enfrentamientos se contaban luego en los fogones, entre humo y silencio, mientras los niños escuchaban con los ojos abiertos, aprendiendo que en el campo la valentía no se hereda, se demuestra. Los ancianos, guardianes de la historia de la región, recordaban que hacía décadas los cocodrilos eran vistos como protectores de las aguas. Decían que cuando se les respetaba, ellos mantenían los ríos limpios y el equilibrio natural. Pero el avance de los ranchos, la deforestación y la sequía habían roto ese pacto ancestral. Ahora, hombre y animal estaban en guerra por el mismo espacio. No era una batalla por gloria, sino por supervivencia. En las noches más tranquilas, cuando el cielo se despejaba y el aire olía a humedad, los ganaderos podían oír los sonidos profundos de los cocodrilos en la distancia, un rugido bajo que parecía salir de la tierra misma. Era un recordatorio de que la lucha aún no había terminado, que el Yucatán seguía siendo un territorio salvaje, donde la naturaleza no olvida y siempre reclama lo que es suyo. Con la llegada de la temporada seca, los campos del Yucatán comenzaron a recuperar su forma. El sol volvió a endurecer la tierra, los charcos desaparecieron y los caminos rurales, antes cubiertos por el agua, se abrieron de nuevo al paso de las camionetas y los caballos. Sin embargo, esa calma era solo aparente. Los cocodrilos no habían desaparecido, solo se habían adaptado. Algunos quedaron atrapados en pozas profundas, otros buscaron refugio en los canales de riego o cerca de los corrales donde siempre hay sombra y agua. Para los ganaderos, eso significaba una amenaza constante, invisible, lista para atacar cuando menos se esperara.
Los hombres ya sabían reconocer los signos. Cuando los perros ladraban sin razón, cuando el ganado se negaba a acercarse al agua, o cuando las aves callaban de repente, era señal de que algo acechaba cerca. En una de esas mañanas, un ganadero de la zona de Machcanú encontró lo que describió como una escena de guerra: 3 vacas muertas, con el pasto aplastado y marcas profundas en el lodo. El agua del canal aún estaba turbia, como si algo enorme hubiera pasado minutos antes. Ese día, los hombres decidieron que era hora de reforzar la defensa. Construyeron cercas de metal en los puntos más vulnerables, cavaron zanjas y colocaron luces improvisadas hechas con baterías viejas y reflectores. Por las noches, los hombres montaban guardias, con linternas en una mano y rifles en la otra. El aire olía a sudor, a tierra caliente y a miedo. Cada sonido en la oscuridad provocaba un sobresalto. No era solo por el ganado, era por ellos mismos. Nadie quería ser la próxima víctima. En esas vigilias, muchos aprendieron que la paciencia era su mejor arma. Esperar, observar y reaccionar con calma se volvió una cuestión de vida o muerte. En algunos pueblos, los encuentros con los cocodrilos se volvieron más audaces. Hubo reportes de animales que cruzaban los caminos principales, incluso a plena luz del día. Los conductores, al verlos, preferían detenerse y esperar a que el reptil terminara de cruzar. El respeto se mezclaba con el temor. Un agricultor contó que un cocodrilo se había instalado durante semanas en el pequeño estanque donde su familia solía lavar la ropa. Intentaron alejarlo con ruidos, humo y disparos al aire, pero el animal siempre volvía. Parecía no tener miedo de nada. Los biólogos que visitaban la zona comenzaron a registrar comportamientos inusuales. Los cocodrilos estaban cazando en grupo, algo poco común en su especie. Parecían coordinar los ataques, bloqueando rutas de escape del ganado. Aquello desconcertó a los expertos, pero los ganaderos ya lo sabían por experiencia: esos animales habían aprendido. Cada intento de alejarlos los hacía más astutos, más difíciles de enfrentar. En las reuniones del pueblo, los hombres discutían estrategias, compartían experiencias, e incluso enseñaban a los más jóvenes cómo mantenerse seguros cerca del agua. Lo que empezó como una lucha por sobrevivir se había convertido en una lección sobre adaptación, resistencia y respeto. En medio de todo, hubo también gestos de humanidad. Algunos ganaderos decidieron no matar a los cocodrilos atrapados, sino entregarlos a las autoridades para ser trasladados a reservas naturales. Entendieron que no se trataba de eliminar una especie, sino de restablecer un equilibrio que la propia naturaleza había roto. Aún así, cada traslado era peligroso. Los animales resistían, golpeaban con la cola, mordían los barrotes de las jaulas. Los hombres los cubrían con mantas y los sujetaban con cuerdas, sabiendo que un solo movimiento brusco podía ser fatal. Con el paso de los meses, la vida comenzó a reorganizarse en los ranchos. El miedo seguía allí, pero ya no dominaba. Los hombres habían aprendido a convivir con el riesgo, a entender las señales del entorno. En las madrugadas, cuando el primer canto de las aves rompía el silencio, los ganaderos miraban hacia los canales con una mezcla de respeto y desconfianza. Sabían que los cocodrilos seguían allí, ocultos bajo el agua, pacientes, eternos. En Yucatán, la frontera entre lo humano y lo salvaje nunca desapareció, solo se mueve con las aguas. Con el paso del tiempo, los ganaderos del Yucatán comprendieron que la verdadera victoria no era eliminar a los cocodrilos, sino recuperar el equilibrio que por generaciones había sostenido su tierra. Los meses de lucha, vigilancia y pérdidas dejaron cicatrices profundas, no solo en los campos, sino en la memoria de cada familia. Sin embargo, también dejaron una enseñanza invaluable: la naturaleza no es un enemigo, es una fuerza que debe entenderse y respetarse. Los hombres aprendieron a leer el lenguaje del río, a interpretar los silencios del monte, a convivir con un entorno que, aunque peligroso, sigue siendo el corazón de su sustento. Las autoridades, después de años de promesas, finalmente destinaron recursos para programas de manejo y control. Los equipos de rescate comenzaron a visitar las comunidades más afectadas, capturando cocodrilos adultos para reubicarlos en zonas seguras. Los expertos enseñaron a los pobladores cómo mantener las fuentes de agua protegidas, reforzar los abrevaderos y reconocer los signos de una presencia cercana. Pero los hombres del campo sabían que la protección más efectiva no venía del gobierno, sino de la unión entre ellos. La solidaridad entre ganaderos, campesinos y pescadores fue lo que realmente salvó a las familias. En cada pueblo, los vecinos se organizaban para vigilar los canales, compartían herramientas, comida y combustible. La lucha contra los cocodrilos se transformó en una lucha por la comunidad. Hubo noches en que el silencio volvió a ser paz y no advertencia. Las estrellas se reflejaban en los estanques, y los hombres podían descansar sin el miedo constante de un ataque. Pero nadie olvidó.
Los más viejos aún contaban las historias de los primeros encuentros, de las noches interminables bajo la lluvia, de los rugidos que salían del agua como ecos antiguos. Para los niños que crecieron en medio de esa batalla, los cocodrilos ya no eran solo monstruos, sino parte de la historia viva del Yucatán. Sabían que cada criatura tiene su lugar, y que cuando el hombre olvida ese orden, la naturaleza se encarga de recordárselo. Hoy, muchos de esos ranchos se mantienen firmes, con nuevas generaciones trabajando la tierra, cuidando el ganado y protegiendo las aguas. Los cocodrilos siguen existiendo, en su territorio, lejos de las casas y los corrales. A veces, alguna sombra se asoma entre los manglares, y los hombres del campo se detienen un momento para mirar. No sienten odio, sienten respeto. Porque saben que sin la lucha que vivieron, no habrían aprendido el valor de su tierra ni la fuerza de su comunidad. En cada amanecer, cuando el sol se levanta sobre los pastizales y el vapor del agua tiñe el aire de dorado, el Yucatán respira con calma. Los ganaderos vuelven a sus rutinas, las vacas pastan tranquilas, y los niños juegan sin miedo. Las heridas del pasado quedaron marcadas en la memoria, pero también en el orgullo de un pueblo que no se rindió. La historia de los cocodrilos gigantes ya es parte del legado de la región, una advertencia y un símbolo de resistencia. Y para todos los que acompañan estas historias, que sienten el pulso del campo y el respeto por quienes viven de él, gracias por formar parte de esta comunidad. Gracias por apoyar cada relato, por dejar su comentario, por suscribirse y mantener viva la curiosidad por el mundo real, ese donde el hombre y la naturaleza siguen midiendo su fuerza con respeto. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu apoyo, porque detrás de cada video hay un pedazo de verdad, una lección y una voz que viene del corazón del Yucatán.